26 de octubre de 2011. Estado de Washington, río White Salmon. Los ingenieros perforan un túnel a través de la base de la represa Condit, 38 metros de concreto, 98 años conteniendo un río. El plan: vaciar el embalse lentamente, 6 horas, controlado, seguro. Tenían sensores, modelos, cálculos, pero la naturaleza tenía otros planes. 30 minutos, no 6 horas, 30 minutos. El embalse se vació 1100% más rápido de lo previsto. 20 millones de pies cúbicos de agua, desaparecidos en media hora. Y cuando el lodo se asentó, algo imposible emergió. Tocones de árboles, aún en pie, expuestos después de 98 años bajo el agua. El bosque que existía antes de la represa, todavía ahí, esperando. ¿Cómo pudieron los ingenieros calcular tan mal? ¿Y qué pasó cuando un río fluyó libre por primera vez en un siglo? La remoción de represa más dramática jamás filmada. Y lo demostraré con datos. Si eso te suena satisfactorio, estás en el lugar correcto. Suscríbete y activa la campanita. Confía en mí. Vas a querer ver lo que viene a continuación. Antes del concreto, antes de las turbinas, el río White Salmon corría salvaje a través de cañones de basalto, sus aguas heladas y cristalinas, sus orillas sombreadas por álamos y pinos. Cada primavera y otoño, el río resplandecía de vida, salmones chinook, cojo y trucha arcoíris remontando la corriente en números casi imposibles de imaginar hoy. Los ancianos Yakama recuerdan el río como una arteria viva, un lugar donde familias enteras se reunían en los Klickitats, estaciones de pesca tradicionales, instaladas a lo largo de un corredor de 53 kilómetros desde el Columbia hasta las sombras de las montañas. El aire se llenaba con el vibrar de los salmones rompiendo la superficie, el golpe de las redes, la risa de los niños aprendiendo a limpiar su primer pescado. Las historias orales hablan de bancos tan densos que podías caminar sobre sus lomos. Los primeros etnógrafos registraron retornos anuales de chinook en decenas de miles, suficientes para alimentar aldeas, llenar ahumaderos y anclar ceremonias que ataban a la gente con el agua, la tierra y el cielo. La abundancia del río moldeaba cada parte de la vida. Más allá del salmón, lámpreas y truchas se movían en canales laterales, mientras que alces y osos venían a las orillas atraídos por el festín. Los Yakama y las naciones vecinas cosechaban lo que necesitaban, tomando solo lo que el río podía dar, sin cercas, sin compuertas, sin concreto, solo el ciclo del retorno, salmones nacidos en la grava, arrastrados al Pacífico, y luego de vuelta generación tras generación. Durante 5 kilómetros, el White Salmon talló un cañón bordeado por tocones ancestrales y rocas cubiertas de musgo. A finales del verano, el agua bajaba hasta un hilo, revelando bancos de grava donde los niños jugaban y los ancianos recolectaban raíces. En primavera, el agua del deshielo retumbaba a través de la garganta, llevando limo y nutrientes río abajo hacia el Columbia. Cada curva, cada poza, cada rápido tenía un nombre y una historia. El río no era solo una ruta para los peces, sino un guardián de la memoria, un registro vivo de la abundancia. Esto fue lo que se perdió cuando se construyó la represa. No solo un río, sino un corredor vivo, miles de salmones borrados del calendario, zonas de pesca ahogadas y las voces del agua silenciadas. El río recordaba el camino, los salmones recordaban. Somos nosotros quienes olvidamos. En el papel, la represa Condit era un jugador pequeño, solo 14 megavatios, un destello en la red, suministrando menos de una fracción de 1% del poder total de PacifiCorp. Sin embargo, durante casi un siglo, contuvo 20 millones de pies cúbicos de agua, borrando 5 kilómetros de río y silenciando el pulso ancestral del White Salmon. Para los 2000, la matemática ya no funcionaba. Las turbinas seguían girando, pero los costos reales se acumulaban. Corridas de salmón perdidas, zonas de pesca tribales sumergidas, un siglo de sedimento construyéndose detrás del muro. Los ingenieros sacaron las cuentas. Modernizar la represa con una escalera de peces moderna y un nuevo aliviadero costaría más de $30 millones, el doble del precio de $17.5 millones establecido para la remoción completa bajo el acuerdo federal. El vocero de PacifiCorp lo dijo sin rodeos en una reunión pública. Podríamos gastar millones para mantener la represa, o podríamos gastar menos para dejar que el río corra libre.
Con la responsabilidad limitada, la decisión se volvió aritmética, no nostalgia. Los 14 megavatios de la represa, alguna vez una maravilla, se habían vuelto una nota al pie en una región ahora alimentada por proyectos hidroeléctricos masivos y parques eólicos. Los ingresos anuales rondaban los $2 millones, apenas un parpadeo en el balance de la compañía. Mientras tanto, la presión regulatoria aumentaba. La Comisión Federal Reguladora de Energía y el Estado de Washington exigían paso para peces, mitigación de sedimentos y un plan para el futuro. A puertas cerradas, los ingenieros de Pacific Corp sopesaron las opciones. Cada escenario apuntaba a la misma conclusión. El costo de mantener la represa superaba su valor. El presupuesto de remoción de $17.5 millones cubriría la demolición, el manejo de sedimentos y la restauración del río, menos que el precio de un nuevo paso para peces solo. Un ejecutivo de la empresa, preguntado por un reportero local si era difícil alejarse de casi un siglo de concreto y corriente, se encogió de hombros. Los números tomaron la decisión, así que los taladros reemplazaron a los dólares. Las cuadrillas comenzaron a perforar el túnel que serviría como la perdición de la represa. Dientes de acero masticando a través del concreto, sensores listos para registrar cada gota, cada temblor. El plan exigía una liberación controlada de 6 horas. Los modelos estaban seguros. Pero el río tenía otras ideas. El río recordaba. Los salmones recordaban. Somos nosotros quienes olvidamos. Las cuadrillas llegaron al amanecer, los cascos brillando en el frío de octubre, listos para ejecutar un plan que había sido calibrado al minuto. El plano exigía una sola herida precisa, un túnel de 3.60 metros de alto y 5.50 metros de ancho, perforado directamente a través del corazón de basalto de la represa. Los ingenieros midieron, recalcularon y revisaron cada medidor, confiados en sus modelos, seguros en su matemática. 6 horas, dijeron. Ese es el tiempo que tomaría drenar el embalse, liberar 20 millones de pies cúbicos de agua que habían sido contenidos durante 98 años. Dentro del túnel, el aire estaba espeso con el olor a polvo de concreto y aceite. Las cuadrillas instalaron una cuadrícula de sensores, transductores de presión, medidores de nivel de agua y cámaras de alta velocidad, conectadas para capturar cada segundo de la brecha. Sensores sónicos esperaban para cronometrar la primera ráfaga de agua. Río abajo. Los equipos del Servicio Geológico de los Estados Unidos instalaron grabadoras de respaldo, por si acaso la oleada superaba los instrumentos principales. La tensión era silenciosa pero inconfundible. El tipo de anticipación nerviosa que viene antes de algo irreversible. El túnel en sí se veía casi quirúrgico, un conducto rectangular, de 9 metros de largo, revestido en concreto liso y sellado en el lecho del río con un tapón de lechada reforzada. 1.800 kilos de explosivos de nitrato de amonio y fuel oil fueron colocados en cargas cuidadosamente espaciadas, suficientes para perforar la base de la represa, pero, en teoría, no lo suficiente para destrozar la estructura completa. Los ingenieros revisaron doblemente la alineación, recalibraron la cuadrícula de monitoreo y ensayaron la secuencia una última vez. Cada variable había sido considerada: cohesión del sedimento, dimensiones del túnel, la resistencia del limo frío y de grano fino. Los modelos, ejecutados a través de HSR, AS y verificados contra registros históricos de medidores, predecían una bajada constante y manejable, una liberación controlada, no un torrente. Para los testigos en el sitio, el ánimo era de confianza cautelosa. Los números habían sido calculados, los sensores estaban en vivo, y el poder del río parecía contenido por el cálculo y el concreto. El viejo mundo, enterrado por generaciones, esperaba en silencio detrás del muro. 6 horas, dijeron los ingenieros. 6 horas para dejar que el río recordara su camino. Mediodía del 26 de octubre de 2011. Mike, Scout, Harper se para en la plataforma de Minos y Osint. Monitoreo. Las botas resbaladizas por la escarcha, el auricular crepitando con la cuenta regresiva. La última verificación apenas está hecha cuando llega la señal. Detonación. 1.800 kilos de ANFO se encienden con un trueno que parece deshacer el valle. El suelo salta, el aire tiembla. Incluso los ingenieros, con el pecho hinchado de confianza un momento antes, se sobresaltan cuando el corazón de concreto de la represa se quiebra y el río White Salmon encuentra su voz por primera vez en casi un siglo.
Un muro de agua brota a través del túnel, disparándose a más de 180 metros por segundo. Los monitores se disparan. El medidor del Servicio Geológico río abajo salta de un hilo a un rugido, 1.5 metros cúbicos por segundo, aumentando a más de 420 en menos de 20 minutos. El plan exigía una bajada lenta y constante, 6 horas para liberar 20 millones de pies cúbicos de agua. En cambio, el embalse colapsa en un torrente, vaciándose en solo 30 minutos. Es un error de 1100%, del tipo que deja incluso a los hidrólogos más experimentados mirando sus instrumentos, sin habla. Scout observa mientras la oleada arrasa el viejo lecho del lago, arrancando casi un siglo de limo en minutos. Los trabajadores corren hacia terreno más alto, gritando sobre el rugido. Río abajo, el río lleva una pasta densa y de color chocolate, hiperconcentrada con arena y limo, moviéndose con una fuerza que ningún modelo había predicho. Los sensores se sobrecargan, los sistemas de respaldo se activan, y los números en las pantallas se vuelven casi sin sentido contra el caos del exterior. El túnel diseñado, destinado a controlar el río, es instantáneamente desbordado. La brecha se ensancha de 3.60 metros a casi 30, mientras el río talla su propio camino, despreocupado de los planos o los pronósticos. En el repentino silencio que sigue, el valle se ve cambiado. Donde el agua había enterrado el pasado durante 98 años, el río ha corrido la cortina. El White Salmon recordaba el camino. Los salmones recordaban. Somos nosotros quienes olvidamos. El agua, una vez contenida en silencio, se desliza, y a su paso, el valle queda expuesto, crudo, inquieto y extrañamente quieto. Donde el embalse había escondido el pasado bajo 20 millones de pies cúbicos de agua. Un bosque de tocones erguidos ahora se alza desde la tierra desnuda. Cada uno, un álamo o un pino, preservado durante 98 años bajo una capa de limo frío y anóxico. El silencio es casi físico, roto solo por el suave siseo de la arena asentándose y el eco distante del agua encontrando su cauce ancestral. Estos tocones se alzan como centinelas de un mundo sumergido en 1913 y revelado en una sola hora no planeada. Sus raíces se aferran al lecho donde el White Salmon una vez se trenzó a través de la grava y las rocas. La madera, pálida y sin pudrir, está atrapada en su lugar por una capa de sedimento fino, de 10, a veces 20 centímetros de espesor, depositado en la primera oleada salvaje de flujo hiperconcentrado. El mismo torrente que limpió el valle también envolvió estos restos en una concha protectora, aislándolos de la descomposición, protegiéndolos de la violencia que arrasó con todo lo demás. Durante casi un siglo, estos árboles esperaron en la oscuridad, sus anillos contando años que nadie presenció. Ahora, con el agua ida, se yerguen en filas ordenadas, silenciosos, espectrales y fuera del tiempo. Los científicos caminan entre ellos, las botas hundiéndose en el lodo fresco y esponjoso, midiendo los diámetros de los tocones y muestreando las capas de sedimento que los mantuvieron tan perfectamente intactos. El aire está espeso con el olor a tierra húmeda y madera ancestral. El paisaje se siente embrujado, como si los fantasmas del bosque ahogado estuvieran mirando, atestiguando el regreso del río. En este momento, el valle no es ni completamente pasado ni completamente presente. El río ha recordado su camino, pero la tierra está marcada por lo que se perdió y lo que perdura. Los tocones preservados por el silencio de un siglo y la violencia de media hora son una memoria física, prueba de que la paciencia de la naturaleza supera incluso los planes más cuidadosos. El río recordaba. Los salmones recordaban. Somos nosotros quienes olvidamos. La doctora Torres se paró en el valle desnudo, las botas oscuras por el limo, las manos rastreando las líneas de una brecha que había desafiado cada cálculo. Los modelos eran claros, 6 horas para que el embalse drenara, una liberación lenta y medida. Pero el río se había vaciado en menos de 30 minutos. Un torrente, no un hilo. Torres escribió después: calibramos cada variable, pero el río encontró un camino que ninguno de nosotros vio venir. El ajuste de cuentas científico comenzó con los números. La brecha se había ensanchado de 3.60 metros a casi 30 en minutos. El sedimento, alguna vez considerado un tapón estable, se licuó en una pasta hiperconcentrada, 30% por volumen, lo suficientemente densa para llevar rocas y arena en una sola ola imparable. La resistencia al flujo, predicha por décadas de ecuaciones de libros de texto, colapsó bajo el peso del caos del mundo real. Los monitores río abajo, diseñados para registrar un pulso constante, se sobrecargaron mientras el agua surgía a más de 420 metros cúbicos por segundo.
El error no fue menor. Una falla de 1100%, del tipo que humilla incluso a los hidrólogos más experimentados. Sin embargo, donde los modelos fallaron, la memoria del río tomó el control. En 2 semanas se avistaron salmones río arriba, asomándose a bancos de grava que habían estado enterrados durante casi un siglo. Los biólogos rastrearon truchas arcoíris y coho moviéndose más allá del antiguo sitio de la represa, sus cuerpos destellando en la corriente fría y rica en oxígeno. Para fin de mes, los chinook estaban desovando en canales laterales, reclamando un corredor de 53 kilómetros que alguna vez se pensó perdido en la historia. La velocidad del retorno asombró incluso a los expertos. Algunos lo llamaron memoria genética, otros simple instinto. Torres observó el primer salto del salmón y dijo, casi en un susurro: el río recordaba. Los salmones recordaban. Somos nosotros quienes olvidamos. Los números contaron una historia. 30 minutos, 98 años. 20 millones de pies cúbicos, 53 kilómetros, 1100%. Pero la lección iba más profundo. La capacidad de recuperación de la naturaleza, desatada por una sola brecha, superó cada predicción. En el silencio que siguió al torrente rugiente, el chapoteo del salmón marcó el comienzo de algo que ningún modelo podía capturar. El río White Salmon había encontrado su camino a casa. 30 minutos. Eso es todo lo que tomó para que el cálculo colapsara y para que 20 millones de pies cúbicos rugieran río abajo, desnudando 98 años de silencio y tocones de 98 años en el limo. En semanas, los salmones regresaron en masa, 1100% por encima de la predicción. Mientras el mundo pondera más de 90.000 represas envejecidas, una verdad resuena más fuerte que la ingeniería. El río recordaba, los salmones recordaban. Somos nosotros quienes olvidamos. ¿Qué recordaremos a continuación?